Hola estudiantes, bienvenidos a la clase número 7. En la primera parte vamos a revisar las respuestas de las tareas que dejé la clase pasada en el video número 6 relacionados al árbol familiar y a los miembros de la familia. Y en esta clase también vamos a revisar algunos ejercicios más relacionados a la comprensión lectora que había quedado de tarea. Van a haber algunas preguntas más específicas relacionadas a información específica del texto. Y vamos a también hablar sobre vocabulario relacionado a los miembros de la familia nuevamente, las ocupaciones y profesiones, países y nacionalidades. Los invito a ver la siguiente clase. En la primera sección debíamos dejar registro de palabras en español que estuvieran relacionadas al contexto de la familia. Así que vamos a colocar, pensando en nuestro propio árbol familiar y en base a las mismas fichas que les envié a través del grupo de WhatsApp, el vocabulario relacionado con la familia. Tenemos entonces los siguientes pares de personas que conforman nuestro núcleo familiar: papá, mamá, hermano, hermana, tío, tía, nieto, nieta, sobrina, sobrino, abuelo, abuela, esposa, esposo, cuñado, cuñada, suegra, suegro. En la segunda actividad debíamos dar una lectura rápida al texto que nos presentaban acá. Teníamos que usar las estrategias que hemos aprendido anteriormente, es decir, ver si hay un título, ver si hay imágenes, ver cuántos párrafos constituyen este texto y identificar todas las palabras que yo conozco. Voy a partir leyendo el texto y vamos a ir tratando de entender qué es lo que dice cada una de las frases. Hello, I'm Rodrigo Ortega. Hola, soy Rodrigo Ortega. I'm from Mendoza. Soy de Mendoza. Mendoza ya me dice en qué lugar está. Argentina. Argentina. But my parents are from Santiago. Tenemos que hay unos familiares de él que son de Santiago. En este caso tenemos parents, que esa también está en la ficha de vocabulario que les envié y que significa papá y mamá. Ojo con eso, no es parientes, eso es un falso cognado, cuidado con eso. They are Chilean, está refiriéndose al papá, mamá, son chilenos. I am 23 years old. Tenemos una edad, él está diciendo su edad. En este caso, él tiene 23, tiene 23. And I am a salesman in a shoe shop in a shopping center. Tenemos la palabra shopping center, que también es conocido como mall o centro comercial. Entonces, él es un salesman, es un vendedor in a shoe shop, en una tienda de zapatos en el mall. My father, mi papá, is a mechanic, es un mecánico. But he's not working now. Tenemos la palabra not, que significa no, y working, que viene de la palabra work, trabajar. Entonces, no está trabajando. Eso nos quiere decir en esta oración, que él no está trabajando, se refiere al padre. His name is Pedro. El nombre del padre es Pedro. My mother, mi mamá, is a housewife. Housewife, si la separamos, dice esposa, casa. Ya house significa casa. Por tanto, acá está diciendo que es una ama de casa o dueña de casa. Her name's Rosa. Su nombre es Rosa. My sister, mi hermana, is 7. Tiene 7 años. And my brother, hermano, is 15. Él tiene 15 años. Their names are Antonella and Piero. Esos son los nombres de ambos hermanos, es decir, la hermana y el hermano. They are students. Ellos son estudiantes, igual como lo son ustedes. Luego dice, I also live with my uncle. También live, vivir, con un tío que se llama Juan. He is my mother's brother. Es el hermano, brother, de la hermana. Cuando nos encontremos una oración que tiene apóstrofe S, como en este caso, puede que sea el verbo to be, es decir, is, que significa es, o puede indicarnos que la palabra que viene después le pertenece a la anterior. En este caso, como la palabra que viene después es hermano, está indicándonos que este hermano le pertenece a esta persona que es la madre, de mother, ¿ok? Así que vendría a ser su tío. He is divorced.
No sé qué significa esa palabra, pero se parece a una palabra en español, así que la voy a asociar. Divorciado. En este caso está diciéndome que el tío es divorciado. And he lives with my cousins Camilo and Jimena. En este caso tenemos que es la palabra cousins, que significa primos. Recuerden que cousin se puede referir a una prima mujer o varón, ¿ya? My grandfather, el abuelo en este caso, who also lived with us, died last month. En este caso tenemos harto vocabulario, no podríamos presumir que está diciendo, por ende buscamos palabras clave. En este caso dice vivir, el abuelo quien vivía con ellos, died, la palabra die significa morir, y aquí tenemos last month, que significa el mes pasado. Con esto ya hemos dado una lectura general al texto, pero si se fijan, voy a detenerme aquí en el texto y voy a marcar por un segundo todas las palabras que a mí me servían para poder entender este texto. Presten atención. ¿Lo ven? En este caso teníamos mucho vocabulario que nos iba a ayudar, ya que en este texto lo que estamos practicando es el vocabulario relacionado a los miembros de la familia. Ahora sí estamos preparados para revisar el ejercicio asociado a este texto. En este caso era un verdadero o falso. Así que miramos y la primera afirmación dice, Rodrigo is 20 years old. Efectivamente el texto dice que tiene 23 años, así que es true, verdadera. Pero en el texto decía 23 en palabras, no aparecía el número, pero la información es la misma. En la afirmación número 2 dice, Rodrigo is a saleswoman. En este caso la palabra es errada porque él no es una vendedora, es un vendedor. Y recuerden que la palabra vendedor está compuesta de dos partes. La palabra sales, que significa ventas, y en este caso dice woman, mujer. Pero si se fijan, en el texto decía, en este caso, salesman, porque man significa hombre, vendedor. Así que ojo con eso porque ese era un engaño, era muy parecida pero no lo era. Por tanto, la respuesta correcta es false, falsa. Luego dice, Rodrigo's father is a mechanic. Regresamos al texto, miramos y encontramos la palabra mechanic y efectivamente el padre era mecánico. Por tanto, la alternativa, la pregunta número 3 es true, verdadera. Luego dice, Rodrigo's mother is a housewife. No, me recuerdo muy bien con la lectura que hicimos de que efectivamente la mamá de él era una dueña de casa. Recuerden que house significa casa y wife, esposa, que también es un miembro de la familia. Así que la número 4 es true, verdadera. Luego en la 5 dice, his brother's name is Piero. Efectivamente, el nombre del hermano era Piero. Y si se recuerdan, el hermano tenía 15 años. Así que ojo con ese detalle. En este caso, la alternativa correcta es true, verdadera. Luego en la afirmación número 6 dice, his sister Antonella, hasta ahí estamos bien, dice que la hermana Antonella, y sabemos que se llama Antonella, is 15 years old. Dice que tiene 15 años. Y si ustedes se recuerdan, la hermana de Piero tenía 7 años. Por tanto, esta alternativa es false, falsa. Luego dice, Juan is his father's brother. Esto no estoy seguro, necesito regresar al texto. Dice, Juan es el brother, el hermano del father, del papá. Entonces vamos a regresar al texto para ver si efectivamente era así. Y dice, buscamos la palabra Juan en el texto, miramos a ver dónde está, aquí. Dice, I also live with my uncle, también vivo con mi uncle Juan. He's my mother's brother, es el hermano de mi mamá. Así que en este caso, la alternativa correcta para esta afirmación es false, falsa, porque acá nos está diciendo todo lo contrario, que es el hermano del papá. Luego dice, Juan is his father's brother-in-law. Aquí ya nos puso un poquito más difícil. Dice que Juan es el brother-in-law. Recordemos que brother-in-law significa cuñado. ¿Y por qué está escrito así? Bueno, les voy a explicar.
Brother-in-law viene, si lo separamos, in-law significa por ley. Es decir, que es mi hermano por ley, no mi hermano de sangre. Es decir, que esta persona es un familiar político, le llamamos nosotros en español. Entonces acá lo que está diciendo es que este cuñado, que es un familiar político, es el cuñado del papá, esta persona, que es Juan. Y efectivamente lo es, porque ya dijimos que Juan es el hermano de la mamá. Por ende, es el cuñado del papá del personaje que está hablando en este texto. Por lo tanto, la alternativa correcta es true. Luego dice, Camilo and Jimena are Pedro's and Rosa's nephew. Ya, acá tenemos la palabra nephew, que significa sobrino. Si se fijan, se pronuncia completamente diferente a como está escrito. Y aquí nos dice, en este caso Pedro y Rosa tienen dos sobrinos que son Camilo y Jimena. Ya, vamos a revisar quién es Camilo y Jimena y cuál es el parentesco que tienen con Pedro y Rosa. Regresamos al texto. Acá dice que el tío que vive con la mamá era divorciado, si se recuerdan. Y él vive también con sus primos, que son Camilo y Jimena. ¿Ya? Entonces, el personaje que está hablando acá es Rodrigo Ortega. Entonces, ya sabemos que Rodrigo tiene dos hermanos, que son Piero y Antonella. Y el tío vive también en casa y tiene dos hijos, Camilo y Jimena. Y en este caso, los personajes que se mencionan acá, Pedro y Rosa, son los papás de Rodrigo. ¿Ya? Entonces, si estos niños que están aquí son hijos del hermano de la señora Rosa, vienen a ser los sobrinos, tanto de Rosa como de su esposo Pedro. Así que la alternativa es verdadera, true. Y por último dice, his grandfather is dead. Su abuelo está muerto. Y eso es efectivamente porque en el texto, en el último párrafo, decía que también su abuelo vivía con ellos, pero murió el mes pasado. Con lo cual la alternativa correcta en este caso es true, verdadera. Y pensando ya en lo que nos corresponde esta semana, si se fijan en la página número 5 nos aparece una actividad relacionada a lo que vimos en la clase anterior. Es decir, el texto de lo que es el árbol familiar de Rodrigo. Acá nos pide que pongamos los nombres de los familiares de Rodrigo y nos muestra un árbol familiar. Pero para poder completar estos círculos con el nombre de cada uno de sus miembros de familia, tenemos que pensar que Rodrigo se encuentra ubicado en este lado, ¿ya? Por tanto, lo más probable es que de este costado aparezcan los hermanos de Rodrigo, más arriba los padres, el abuelo de Rodrigo, los tíos y los primos de Rodrigo. Entonces, con esa información podríamos completar perfectamente este árbol familiar, ¿ya? Donde incluye también al abuelo que está fallecido. Eso es en la página 5. Ya en la página 6 nos pide, en relación al mismo texto que ya hemos visto, nos pide completar las siguientes oraciones que aparecen acá con la información que falta. Para poder saber qué información va en cada uno de esos espacios, debo entender el sentido de la oración. Por ejemplo, la primera dice, Rodrigo es, y hay un espacio, y dice years old, años de edad. Me está preguntando cuánta edad tiene Rodrigo. Nosotros ya lo sabemos porque en el texto ya lo dijimos, así que aquí ustedes lo deberían colocar con palabras. Luego nos da otra información, nos pregunta otra información y nosotros llenamos acá en base a lo que el mismo texto nos está comentando. Nos va a preguntar por Rodrigo, nos va a preguntar por el papá de Rodrigo, por sus hermanos, su hermano y su hermana, por Juan, etc. Así que completamos acá la información que falta. Luego, en el siguiente ejercicio nos aparece una actividad de selección múltiple. Es decir, tengo que escoger la alternativa correcta. Si se fijan, acá nos pregunta información específicamente de ciertos miembros de la familia de Rodrigo que se mencionan en el texto. Por ejemplo, acá nos dice, Rodrigo is, es decir, Rodrigo es A salesman, B, a saleswoman, C, a traveling salesman. Acá la palabra salesman ya la vimos, ya sabemos lo que significa,
De todas formas, si hay alguna palabra que yo no conozca, la puedo buscar, pero recuerden que el diccionario se ocupa solo cuando lo necesitamos. Nos pregunta por Antonella, nos pregunta algo, información sobre Pedro, sobre Rosa y Pedro, y finalmente nos pregunta por el abuelo de Rodrigo. ¿Ya? En el texto se da muy poquita información del abuelo de Rodrigo, así que ya me imagino yo más o menos qué es lo que me van a preguntar. Y luego ya en la página número 7 nos da la invitación a hacer una actividad que es alternativa. Es decir, si yo quiero la puedo hacer, si no, no la hago y paso directamente a lo siguiente. En esta parte nos invita, post lectura y post actividades relacionadas a la lectura, me invita a hacer un árbol familiar, dibuja acá un árbol familiar de tu propia familia. Acá si ustedes quieren pueden hacer circulitos igual como aparecía en la página número 5, donde nos muestra nuestro propio árbol familiar, qué sé yo, si yo estoy casada, mi pareja, mis padres, si tengo hermanos o mis tíos, o cómo es su propio círculo familiar. Y acá también nos invita a escribir brevemente usando el patrón, es decir, el modelo de cómo Rodrigo describió a su familia, describir mi propia familia. Esta actividad es opcional, si desean la pueden hacer, si no la pueden omitir. Las demás son obligatorias de hacerse. Y luego en la página número 8 ya nos adentramos al nuevo contenido. Acá nos pide que clasifiquemos estas palabras que aparecen en este recuadro y que las clasifiquemos de acuerdo a su categoría. ¿Qué categorías tenemos? Bueno, acá nos aparece miembros de familia en este cuadro, nos aparecen jobs, trabajos, nos aparecen countries, países, y nos aparecen nationalities, nacionalidades. Entonces lo que yo debo hacer es colocar cada una de estas palabras en el espacio que corresponde, es decir, en la línea bajo la categoría a la que pertenece. Por ejemplo, la palabra father ya sabemos que significa papá y que tiene que ir en la categoría miembros de la familia. Y así sucesivamente realizarlas con todas. Entonces, para esta clase ustedes deberán realizar la página 8 y 9, que la mitad de la actividad número 8 está en la página 9. Luego, la actividad 7, que es opcional, ya dijimos que si quieren la pueden hacer o no. La actividad 6, que tiene que ver con el texto que ya leímos. Y la actividad 5, donde finalmente dejamos el árbol familiar de Rodrigo definitivamente listo. Con esta información estamos preparados para hacer esta clase y presentar cómo nos fue en esta parte relacionado a los miembros de la familia, las ocupaciones, las nacionalidades y los países. Espero que la revisión que realizamos al inicio les haya servido para ver los errores que podrían haber cometido en el texto, para que tengamos más ojo en la siguiente vuelta, y que los contenidos de esta clase les sirvan para poner en práctica aquellas cositas en las que fallamos e ir mejorando de a poco. Les voy a dejar a través del grupo de WhatsApp algunas fichas de vocabulario que les van a servir para prepararse mejor y que están relacionadas a los temas que vamos a ver en esta unidad. Que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima clase.